Las luces rojas de advertencia parpadeaban en el centro de mando de la estación del Consejo Galáctico. La comandante Sistala observaba la pantalla holográfica con creciente alarma. Otro puesto de monitoreo había quedado en silencio. Ya eran 17 en las últimas 3 rotaciones. «Muéstrame la última transmisión de la estación Capa 7», ordenó. Sus 4 brazos se movían rápidamente sobre los paneles de control. El técnico, un joven Boran que emitía nerviosos chasquidos con la garganta, reprodujo la grabación. La estática llenó el aire. Luego, una voz aterrorizada se abrió paso. «Aquí Capa 7. Los sellos se están rompiendo. Repito, los sellos de contención están». La transmisión se cortó en un silencio absoluto. Sistala sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los sellos de contención. Todos los miembros del Consejo sabían de ellos, pero eran historia antigua. Reliquias de una guerra librada hace 10.000 años, cuando la galaxia era joven y el Consejo aún estaba aprendiendo a lidiar con especies peligrosas. «Señora, estamos recibiendo otro informe», dijo el técnico. «La estación Delta 9 informa de extrañas lecturas de energía antes de perder el contacto». La enorme pantalla principal cambió para mostrar un mapa estelar de los territorios del borde exterior. Puntos rojos marcaban las ubicaciones de las estaciones silenciosas, formando un patrón que hizo que a Sistala se le revolviera el estómago. El patrón se movía hacia adentro, hacia el corazón del espacio del Consejo. «Contacte a la Alta Asamblea de inmediato», ordenó. «Dígales que tenemos una situación de código negro». En cuestión de horas, la sesión de emergencia del Consejo Galáctico se convocó. Representantes de 2 especies principales llenaban la gran cámara, sus diversas formas creando un arcoíris de colores y figuras. El colectivo etéreo flotaba en sus formas de energía, mientras que los enormes delegados Croar ocupaban secciones enteras con sus cuerpos rocosos. El alto canciller Mortín, un anciano silitean cuyo cuerpo cristalino brillaba con la edad, pidió orden. «Nos hemos reunido para discutir la situación en el borde exterior. La comandante Sistala nos informará». Sistala dio un paso al frente, y su informe apareció en las pantallas de toda la cámara. «Honorables delegados, 17 estaciones de monitoreo han quedado en silencio en la última semana. No son ataques aleatorios. El patrón sugiere un desmantelamiento sistemático de nuestra red de contención». Un murmullo recorrió la asamblea. Se suponía que la red de contención era impenetrable, diseñada por sus ancestros para contener algo tan peligroso que la destrucción no era suficiente. ¿Qué podría romper sellos de contención que han resistido durante 10 milenios?, preguntó el representante Ketvar, un orgulloso guerrero de la especie hegemonía. «Eso es lo que me preocupa», respondió Sistala. «Nuestros ancestros no construyeron esos sellos para mantener algo adentro. Los construyeron para mantener algo contenido mientras cambiaba». La cámara quedó en silencio. Todas las especies del Consejo conocían las historias, aunque la mayoría las trataba como mitos. Hacía mucho tiempo, sus predecesores se habían encontrado con una especie tan violenta, tan impredecible, que no se les podía permitir extenderse por la galaxia. Pero en lugar de cometer genocidio, el antiguo Consejo había elegido un camino diferente. Sellaron sistemas estelares enteros, atrapando a la peligrosa especie en una bolsa de espacio-tiempo, con la esperanza de que el aislamiento les enseñara sabiduría. «Seguramente lo que sea que fue sellado ya debe haberse extinguido», sugirió un delegado Borton. 10,000 años es mucho tiempo. «Nuestro equipo de monitoreo sugiere lo contrario», dijo Sistala sombríamente. Antes de que las estaciones quedaran en silencio, detectaron movimientos de flotas organizadas, naves que usan tecnología que no reconocemos. El cuerpo de cristal del alto canciller Mortín se atenuó por la preocupación. «Muéstrenos las grabaciones». La pantalla holográfica se llenó con imágenes granulosas de los últimos sensores en funcionamiento. Formas oscuras se movían por el espacio, demasiado lejanas para distinguirlas con claridad. Pero su formación era inconfundible. Precisión militar, movimientos coordinados, con un propósito. «Estas no son las acciones de una civilización moribunda», observó Ketvar. «En todo caso, parecen más organizadas que nuestras propias flotas». «Hay más», continuó Sistala. «Las pocas estaciones que lograron obtener escaneos más cercanos detectaron algo inquietante. Las naves no coinciden con ninguna filosofía de diseño conocida. Están usando principios de ingeniería que nuestros mejores científicos dicen que no deberían funcionar».
Mostró escaneos detallados de fragmentos de casco encontrados a la deriva cerca de una de las estaciones destruidas. El metal parecía orgánico, fluyendo como líquido mientras mantenía una estructura rígida. Las lecturas de energía mostraban fuentes de poder que parecían extraer energía de múltiples dimensiones. Por la luz eterna, susurró un delegado etéreo. ¿Qué sellaron nuestros ancestros? Según los archivos, se llamaban a sí mismos humanos, dijo Sistala. Los registros los describían como una especie joven, apenas habiendo superado sus primeros vuelos espaciales. Agresivos, territoriales, pero con signos de inteligencia. Se tomó la decisión de contenerlos hasta que pudieran evolucionar más allá de su naturaleza violenta. Y ahora están libres, dijo Ketvar, sus instintos de guerrero ya calculando amenazas. No libres, corrigió Sistala. Por lo que podemos deducir, se están liberando. Los sellos están fallando uno por uno, pero no al azar. Están siendo destruidos sistemáticamente desde adentro. Las implicaciones golpearon a la asamblea como un golpe físico. Si los humanos estaban rompiendo los sellos desde dentro, significaba que no solo habían sobrevivido 10.000 años de aislamiento, sino que se habían vuelto lo suficientemente fuertes como para desafiar la tecnología construida por la sabiduría combinada de 12 civilizaciones avanzadas. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen a los sistemas habitados?, preguntó el alto canciller. A su ritmo actual de progreso, 6 meses, respondió Sistala. Quizás menos se aceleran. La Cámara estalló en un parloteo preocupado. Los representantes exigían acción, sugerían estrategias, pedían la movilización militar, pero debajo de todo el ruido había un miedo creciente que ninguno de ellos quería expresar. Ketvar se puso de pie, su enorme figura imponiendo atención. Me ofrezco como voluntario para liderar una misión de reconocimiento. Necesitamos saber a qué nos enfrentamos. Absolutamente no, declaró el delegado etéreo. Si estos humanos son tan peligrosos como sugieren los archivos, enviar a un líder militar solo los provocará. Entonces, ¿qué sugiere?, gruñó Ketvar. Que esperemos a que vengan a nosotros. Quizás deberíamos intentar comunicarnos, sugirió otra voz. Nuestros ancestros lo sellaron, pero eso no significa que no podamos encontrar una solución pacífica. El alto canciller Mortin levantó una mano de cristal para pedir silencio. Nos prepararemos para todas las posibilidades. Preparación militar, sí, pero también opciones diplomáticas. Y necesitamos entender que les han hecho 10.000 años de aislamiento. Mientras la asamblea debatía, Sistala estudió de nuevo los mapas estelares. El patrón de destrucción era demasiado limpio, demasiado eficiente. No eran los ataques aleatorios de una especie enojada que se liberaba. Eran los movimientos calculados de algo que había estado planeando este momento durante mucho, mucho tiempo. Señora, la voz de su técnico crepitó a través de su comunicador. Estamos recibiendo una transmisión de la nave exploradora Gamma. Han llegado al borde de la zona de contención. Póngala en pantalla. La voz que llegó estaba tensa por el miedo. Comando, aquí explorador Gamma. Estoy viendo. No estoy seguro de cómo describir esto. La barrera de contención no está simplemente rota. Ha sido cuidadosamente desmantelada. Los patrones de energía sugieren que fue desmontada desde el interior, pieza por pieza, durante siglos. Sistala sintió que sus corazones daban un vuelco. ¿Detecta alguna nave humana? Negativo, señora. Pero hay algo más. Estamos detectando estructuras artificiales, masivas. Están construidas en los asteroides y planetas muertos de toda la zona sellada. Parece como si hubieran convertido su prisión en una fortaleza. La transmisión terminó abruptamente. Sistala intentó restablecer el contacto, pero el explorador Gamma había desaparecido. Otro punto rojo apareció en su pantalla. En la gran cámara, los debates continuaban, pero Sistala ya no escuchaba. Miraba el patrón de destrucción en expansión y se dio cuenta de que todo lo que creían saber sobre la situación estaba equivocado. Los humanos no estaban escapando de su prisión. Ya habían escapado. Lo que estaban haciendo ahora era algo mucho más aterrador. Estaban volviendo a casa. La excavación de emergencia de los archivos sellados tomó 3 días. Equipos de arqueólogos e historiadores trabajaron sin descanso, abriendo bóvedas de datos que no habían sido accedidas en milenios. La gran biblioteca de Zeus bullía de actividad,
mientras los antiguos cristales de almacenamiento eran extraídos y analizados cuidadosamente. La doctora Yétara, la historiadora en jefe del consejo, se paró frente a un enorme archivo cristalino que brillaba con memorias almacenadas. Sus tentáculos se movieron delicadamente sobre las secuencias de activación, devolviendo la vida a registros de 10.000 años. Los informes de primer contacto son fragmentarios, anunció al equipo de investigación reunido. Pero lo que estamos encontrando es inquietante. La pantalla holográfica mostró naves espaciales primitivas, toscas para los estándares actuales, pero que mostraban un ingenio notable. Las naves llevaban las marcas de la especie humana, moviéndose por el espacio con una confianza que sorprendió a los antiguos observadores. Según estos registros, el primer contacto ocurrió en lo que los humanos llamaron el año 2387 de su calendario. Continuó la doctora Yétara. Una flota de exploración del Consejo se encontró con colonias humanas en 17 sistemas estelares diferentes. El almirante Ketwar, que había insistido en observar la investigación, se inclinó hacia adelante. ¿17 sistemas? Es una expansión impresionante para una especie tan joven. Eso es lo que preocupó a nuestros ancestros, respondió la doctora Yétara, mostrando un análisis táctico de los archivos antiguos. Miren este patrón de crecimiento. La pantalla mostró la expansión humana en solo 2 siglos. Partiendo de un solo mundo, se habían extendido como el fuego por las estrellas, no al azar, sino con propósito y planificación. Construyeron redes defensivas, establecieron rutas comerciales y mostraron una comprensión de la política galáctica que no debería haber sido posible para una civilización tan joven. Los observadores del Consejo notaron varios rasgos preocupantes, leyó la doctora Yétara de los archivos. Los humanos mostraron una adaptabilidad excepcional, aprendiendo nuevas tecnologías e integrándolas en su sociedad en años en lugar de los siglos típicos. Formaron alianzas rápidamente, pero también mostraron una disposición a luchar cuando se sentían amenazados. Eso no suena irrazonable, comentó el Dr. Seppus, un científico Borton. Muchas especies muestran rasgos similares durante su expansión inicial. Lean las evaluaciones tácticas, sugirió Ketwar sombríamente. La doctora Yétara sacó informes militares de los archivos antiguos. El texto incomodó al equipo de investigación. La doctrina militar humana se basa en lo que ellos llaman guerra total. Cuando se ven amenazados, movilizan a toda su civilización para el conflicto. No tienen poblaciones militares y civiles separadas en el sentido tradicional. Cada humano es entrenado para la guerra desde la infancia. Los archivos mostraban imágenes de batalla de escaramuzas entre humanos y piratas en el borde exterior. Lo que sorprendió a los antiguos observadores no fueron las armas o naves de los humanos, sino sus tácticas. Luchaban con una creatividad y ferocidad que incomodaba a los experimentados líderes militares del Consejo. Miren este enfrentamiento, Ketwar señaló un archivo en particular. Naves humanas rodeadas por fuerzas superiores. En lugar de rendirse, estrellan sus naves contra la flota enemiga mientras transmiten sus ubicaciones a otras fuerzas humanas. Las imágenes mostraban exactamente eso. Naves humanas dañadas y superadas en número se convertían en misiles guiados en lugar de enfrentar la captura. Pero antes de hacerlo, transmitían datos tácticos detallados a sus aliados. Lo llaman pérdidas aceptables, leyó la doctora Yétara. Los humanos parecen dispuestos a sacrificar porciones significativas de su población para lograr objetivos estratégicos. Más archivos revelaron la profundidad del pensamiento militar humano. No solo luchaban con sus naves y armas, luchaban con su economía, convirtiendo las rutas comerciales en líneas de suministro. Luchaban con su cultura, usando el arte y el entretenimiento para difundir su influencia. Luchaban con su tecnología, desarrollando nuevas innovaciones a un ritmo que ponía nerviosas a otras especies. La decisión final llegó después de lo que los humanos llamaron las guerras subsidiarias. Continuó la doctora Yétara. Varias especies miembros del Consejo contrataron mercenarios humanos para conflictos con civilizaciones vecinas. Los archivos mostraron los resultados. Las compañías de mercenarios humanos no solo ganaban batallas, revolucionaban la guerra donde quiera que iban. Las tácticas de asedio tradicionales se volvieron obsoletas. Las doctrinas militares establecidas se desmoronaron. En 50 años, la mitad de la galaxia intentaba contratar soldados humanos mientras la otra mitad les temía. El Consejo se dio cuenta de que tenía un problema, explicó la doctora Yétara.
Los humanos no eran solo otra especie. Eran un catalizador que estaba cambiando todo el equilibrio de poder galáctico. El almirante Quetuar estudió los resúmenes estratégicos, así que decidieron eliminar a los humanos. No, dijo la doctora. Yara, su voz cargada con el peso de la historia. Decidieron salvarlos. Mostró los debates finales del Consejo de hace 10.000 años. El registro mostraba una civilización luchando con una elección imposible. Los humanos no eran malvados. No intentaban conquistar la galaxia. Simplemente estaban siendo ellos mismos, y esa naturaleza era incompatible con la paz galáctica. El miembro del Consejo Texalon del colectivo etéreo dio el argumento final. Leyó la doctora. Ítara, dijo. Son niños jugando con fuego nuclear, no maliciosos, pero peligrosos más allá de toda medida. Si los destruimos, cometemos genocidio contra una especie inocente. Si los dejamos en paz, eventualmente arrastrarán a toda la galaxia a la guerra. Hay una tercera opción, el protocolo de contención. La doctora. Ítara sacó las especificaciones técnicas, y el equipo de investigación miró con asombro la complejidad. El antiguo Consejo había construido una prisión que existía parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. No una simple barrera, sino una dimensión de bolsillo donde los sistemas sellados existirían en aislamiento temporal. La teoría era que el tiempo se movería de forma diferente dentro de la zona de contención, explicó la doctora. Yátara. Miles de años pasarían afuera mientras que solo décadas pasarían adentro. Los humanos tendrían tiempo para evolucionar, madurar, para superar su naturaleza violenta. Pero las estaciones de monitoreo detectaron civilizaciones activas dentro de la zona, señaló el doctor Cepus. Eso sugiere que el tiempo no se movía de forma diferente en absoluto. La doctora. Yara sintió sombríamente. El protocolo de contención era más sofisticado de lo que entendimos inicialmente. Fue diseñado para adaptarse según lo que había dentro. Si la especie sellada mostraba signos de desarrollo pacífico, el tiempo se aceleraría, permitiéndoles desarrollar sabiduría rápidamente. Si permanecían violentos. No necesitó terminar. La implicación era clara. Si los humanos no habían cambiado, el tiempo dentro de la zona de contención se habría movido a velocidad normal, dándoles 10 milenios completos para desarrollarse en aislamiento. 10,000 años, dijo el almirante Quetuar en voz baja. ¿Qué podría lograr una especie en 10.000 años de aislamiento forzado? El equipo de investigación trabajó toda la noche, analizando cada fragmento de datos sobre las capacidades humanas. Lo que encontraron pintaba un cuadro que los incomodaba cada vez más. Los humanos no solo se adaptaban a nuevas situaciones, las transformaban. No solo usaban la tecnología, la reimaginaban. Miren este perfil psicológico, dijo el doctor Cepus, mostrando un análisis de comportamiento de los archivos. Los humanos muestran lo que los analistas llamaron patrones de crecimiento catastrófico. Bajo presión, no solo mejoran las capacidades existentes, sino que desarrollan otras completamente nuevas. Los archivos mostraban ejemplos. Cuando se enfrentaban a la escasez de recursos, los humanos no solo racionaban los suministros, inventaban nuevos métodos de producción. Cuando se enfrentaban a armas superiores, no solo construían mejores armas, cambiaban la naturaleza de la guerra misma. Hay algo más, dijo la doctora. Yara, con voz preocupada. La zona de contención no estaba vacía. Nuestros ancestros incluyeron 17 colonias humanas con una población total de casi 2.000 millones de personas, pero también incluyeron algo más. Abrió los archivos finales marcados con símbolos de advertencia que hicieron que la pantalla parpadeara ominosamente. Incluyeron la Tierra, el mundo natal de los humanos, con 12.000 millones de habitantes. El equipo de investigación guardó silencio. 14.000 millones de humanos sellados con toda su tecnología, todo su conocimiento, toda su creatividad agresiva, a los que se les dieron 10.000 años para desarrollarse sin restricciones ni limitaciones externas. Las estaciones de monitoreo detectaron firmas de energía masivas desde el interior de la zona, continuó la doctora. Ítara, estructuras artificiales del tamaño de lunas, fuentes de energía que no deberían ser posibles y diseños de naves que parecen violar la física básica. El almirante Quetuar se levantó lentamente, su rostro sombrío. Necesitamos informar al Alto Consejo de inmediato. Lo que sea que nuestros ancestros sellaron, no es la misma especie que entró.
Mientras el equipo de investigación empaquetaba sus hallazgos, la doctora Gitara hizo un último descubrimiento. Un registro personal del miembro del consejo que había supervisado el protocolo de contención. Su última entrada, registrada justo antes de que se activaran los sellos, contenía una única y perturbadora línea. Les hemos dado el mayor regalo posible. Les hemos dado un enemigo común. Ruego a los dioses que existan que hayamos tomado la decisión correcta. La marca de tiempo mostraba que la entrada se hizo hace exactamente 10.000 años. Hoy, la primera señal de que algo andaba mal provino del principal centro de comercio de la hegemonía en Prime. Las naves comenzaron a llegar tarde, si es que llegaban. Los manifiestos de carga no coincidían con lo que realmente se entregaba. Los retrasos en la comunicación se extendieron de horas a días, y luego a un silencio total. El administrador del puerto, Kelcott, miraba sus pantallas con creciente confusión. ¿Cómo pierde una nave 3 días de carga y no recuerda haberla recogido?, preguntó a su asistente. No es solo una nave, señor, respondió el asistente nerviosamente. Hemos tenido 17 naves que llegaron con problemas similares. Tiempo perdido, recuerdos perdidos, carga perdida. En toda la galaxia, informes similares inundaron la sede del Consejo. Rutas comerciales que habían funcionado sin problemas durante siglos de repente se volvieron poco fiables. Las naves partían a tiempo, pero llegaban semanas tarde, con sus tripulaciones insistiendo en que habían hecho el tiempo normal. Las computadoras de navegación mostraban lecturas imposibles. Los mapas estelares no coincidían con lo que los sensores detectaban. El almirante Ketvar estaba en el centro de comando militar del Consejo, rodeado de informes que no tenían sentido. Marcadores rojos cubrían la pantalla táctica, cada uno representando una nave, estación o instalación que había experimentado anomalías. No es aleatorio, le dijo a la comandante Sistala. Mire el patrón. Los marcadores rojos formaban una red a través del espacio de Consejo, pero no era caótica. Las principales rutas comerciales, los relés de comunicación clave, las instalaciones militares importantes, todos experimentaban problemas que parecían no estar relacionados, pero que seguían una lógica inquietante. Alguien está mapeando nuestra infraestructura, se dio cuenta Sistala, probando nuestros tiempos de respuesta, estudiando nuestros procedimientos. Pero no hay naves humanas en el espacio de Consejo, señaló Ketvar. Nuestros sensores las detectarían. ¿Lo harían?, preguntó Sistala sombríamente. La respuesta llegó 3 días después desde la estación médica que orbitaba Sapiraya. El doctor Elixon, el médico jefe de la estación, hizo un descubrimiento que causó conmoción en todo el Consejo. El paciente vino para una terapia genética de rutina, informó el doctor Elixon a través de una transmisión de emergencia. Procedimiento estándar para el tratamiento de longevidad Borton. Pero cuando realicé el escaneo genético, encontré algo imposible. La pantalla holográfica mostró patrones de ADN que a primera vista parecían perfectamente Borton. Pero un análisis más profundo reveló modificaciones sutiles, cambios tan pequeños que serían indetectables sin pruebas específicas. Esto no es evolución natural, continuó el doctor Elixon. Alguien ha modificado artificialmente la genética de este individuo para imitar la fisiología Borton mientras mantiene una estructura subyacente que es completamente diferente. El almirante Ketvar se inclinó hacia adelante. Está diciendo que esta persona no es realmente Borton. Estoy diciendo que esta persona es humana, respondió el doctor Elixon, modificada para pasar por Boran, pero genéticamente humana a nivel celular. Las implicaciones golpearon el centro de comando como un golpe físico. Si los humanos podían modificarse a sí mismos para pasar por otras especies, podrían estar en cualquier lugar. Podrían ser cualquiera. ¿Cuánto tiempo llevaría desarrollar tales modificaciones?, preguntó la comandante Sistala. Con nuestra tecnología actual, siglos de investigación, dijo el doctor Elixon. Pero el trabajo que estoy viendo aquí está mucho más allá de nuestras capacidades. No solo están cambiando la apariencia superficial, están reescribiendo procesos biológicos fundamentales mientras mantienen patrones cognitivos humanos. En cuestión de horas, comenzaron los cribados genéticos secretos en todo el espacio de Consejo. Los resultados fueron aterradores. En los principales centros de población, entre el 3 y el 7% de los habitantes mostraban signos de modificación genética. No eran alienígenas fingiendo ser otras especies, sino humanos fingiendo ser alienígenas. Han estado viviendo entre nosotros durante décadas,
informó Sistala en la sesión de emergencia del Consejo. Quizás más tiempo. Integrados en nuestra sociedad, nuestra economía, nuestro gobierno. El representante moral de la delegación Croar, con sus rasgos rocosos crispados por la ira, golpeó con un puño masivo su plataforma de orador. Esto es una invasión. Han infiltrado nuestros mundos sin declarar la guerra. ¿Lo han hecho?, preguntó un delegado etéreo, su forma de energía parpadeando con el pensamiento. ¿Qué acciones hostiles han tomado estos infiltrados? La pregunta quedó suspendida en el aire porque la respuesta era incómoda. Los humanos que vivían entre ellos habían sido ciudadanos modelo. Pagaban impuestos, seguían las leyes, contribuían a la sociedad. Muchos ocupaban puestos importantes en investigación, comercio e incluso en el gobierno. Si eran espías, eran los espías más productivos de la historia galáctica. El momento no puede ser una coincidencia, señaló el almirante Ketvar. Los sellos de contención comenzaron a fallar justo cuando los problemas de infraestructura comenzaron a aparecer en todo el espacio del Consejo. Fue entonces cuando comenzaron los verdaderos ataques. Empezaron siendo pequeños. Los satélites de comunicación sufrían fallos temporales. Las redes eléctricas fluctuaban durante unos minutos antes de volver a la normalidad. Las balizas de navegación transmitían información ligeramente incorrecta durante breves periodos. Pero los pequeños problemas se sumaron a interrupciones masivas. Las naves llegaban a destinos equivocados. Los tiempos de respuesta militar aumentaron. Los envíos comerciales se perdían en una confusión burocrática que parecía generarse a sí misma. No están tratando de destruir nuestra infraestructura, se dio cuenta Sistala durante una de las reuniones diarias. La están haciendo poco fiable, creando dudas en nuestros sistemas. El impacto psicológico fue peor de lo que hubiera sido una guerra directa. Los ciudadanos del Consejo comenzaron a desconfiar de su propia tecnología. Los capitanes de las naves empezaron a usar métodos de navegación anticuados. Los comandantes militares cuestionaban sus lecturas de sensores. La eficiente maquinaria de la civilización galáctica comenzó a detenerse bajo el peso de la incertidumbre. Entonces empezaron a suceder cosas imposibles. El primer informe vino de las granjas de cristal Sitian en Luminos. Los trabajadores llegaron una mañana y encontraron sus cristales de energía brillando con patrones que no deberían existir. Los cristales crecían más rápido de lo normal, desarrollando nuevas propiedades que violaban la física conocida. Es como si alguien hubiera reescrito las reglas fundamentales que gobiernan la formación de cristales, informó el ingeniero jefe. La producción de energía ha aumentado en un 300%, pero nuestro equipo dice que es imposible. Informes similares llegaron de todo el espacio del Consejo. Las instalaciones de fabricación encontraron que sus tasas de producción mejoraron misteriosamente de la noche a la mañana. Los mundos agrícolas descubrieron que sus cultivos crecían de maneras que desafiaban la comprensión biológica. Las estaciones de investigación detectaron lecturas de energía que sus instrumentos insistían en que no podían existir. No están atacando nuestra tecnología, concluyó la doctora, Itara después de analizar los informes. La está mejorando, pero de maneras que nos hacen cuestionar todo lo que creemos saber sobre la ciencia. El incidente más perturbador ocurrió en el mundo fortaleza militar de Dramore. El almirante Ketvar llegó personalmente para investigar los informes de fortificaciones imposibles. Lo que encontró le hizo cuestionar su propia cordura. Las barreras defensivas de la fortaleza, que habían protegido el planeta durante 2000 años, habían sido modificadas, pero no dañadas, mejoradas. Los escudos ahora repelían ataques que deberían haber sido capaces de penetrarlos, utilizando principios de energía que la ciencia del Consejo consideraba, en el mejor de los casos, teóricos. Señor, informó nerviosamente el comandante de la fortaleza. Las modificaciones aparecieron de la noche a la mañana. Nuestros sistemas de seguridad no detectaron intrusiones, ni acceso no autorizado. Los cambios simplemente se manifestaron. Ketvar estudió las lecturas técnicas, su mente de guerrero tratando de comprender lo que estaba viendo. ¿Quién tiene los códigos de autorización para estos sistemas? Solo el Comando Militar del Consejo y el comandante dudó. Y el ingeniero jefe Tenrix, que ha estado con nosotros durante 15 años. Encontraron al ingeniero jefe Tenrix en su taller, trabajando tranquilamente en lo que parecía ser un acoplamiento de energía estándar. Cuando Ketvar lo confrontó, el ingeniero levantó la vista con rasgos Croar perfectamente normales y sonrió. Me preguntaba cuándo se darían cuenta,
dijo Tenrix con una voz que definitivamente no era croar. Aunque debo admitir que tardaron más de lo que esperábamos. El escáner genético confirmó lo que Ketvar ya sabía. Tenrix era humano, modificado para pasar por croar, y había estado sirviendo fielmente como el ingeniero jefe de la fortaleza durante 15 años. ¿Por qué?, preguntó Ketvar, su mano descansando sobre su arma, pero sabiendo que probablemente era inútil. «Porque alguien tenía que arreglar las cosas», respondió Tenrix simplemente. Sus sistemas defensivos tenían 17 vulnerabilidades críticas. Su red eléctrica operaba al 60% de eficiencia. Sus sistemas de soporte vital iban a fallar en la próxima década. Ketvar lo miró fijamente. «Ha estado saboteando nuestro equipo». «Lo he estado manteniendo», corrigió Tenrix. «Su gente son excelentes guerreros, almirante, pero pésimos ingenieros. ¿Sabe cuántas instalaciones del Consejo he evitado que exploten en los últimos 15 años? La revelación casual de que los humanos habían estado manteniendo en secreto la infraestructura del Consejo durante décadas golpeó a Ketvar como un golpe físico. No eran saboteadores ni invasores. Eran custodios, manteniendo en funcionamiento la civilización galáctica, mientras sus dueños permanecían ajenos a lo cerca que estaba todo de desmoronarse. «La contención está fallando», dijo Ketvar. «Su gente se está liberando». Tenrix asintió con calma. «La contención falló hace décadas, almirante. Hemos estado libres durante bastante tiempo. Simplemente hemos estado ocupados». «¿Ocupados con qué?». Tenrix hizo un gesto hacia el taller, hacia los sistemas mejorados, hacia la tecnología avanzada que los rodeaba. «Preparándonos», dijo simplemente. «Sus ancestros nos sellaron para proteger a la galaxia de nosotros. Nosotros pasamos 10.000 años aprendiendo a proteger a la galaxia en su lugar». Como para enfatizar su punto, las alarmas comenzaron a sonar en toda la fortaleza. No eran advertencias de ataque, sino alertas de mantenimiento. Sistemas en toda la instalación se estaban apagando para actualizaciones programadas que no lo habían estado. El mensaje apareció en todas partes a la vez, en cada pantalla del espacio de consejo, desde comunicadores personales hasta enormes pantallas públicas. El mismo texto simple se materializó. «Los perdonamos». Debajo, las coordenadas de un sistema neutral en el borde galáctico y una marca de tiempo que indicaba cuándo estaría esperando la humanidad. El alto canciller Mortin miró su pantalla personal, su forma cristalina parpadeando con confusión y miedo. A su alrededor, la Cámara de Consejo estalló en caos mientras los representantes recibían el mismo mensaje en sus dispositivos. «¿Cómo es esto posible?», exigió el representante Cresar de la delegación Boran. «Nuestras redes de comunicación están aseguradas con encriptación cuántica. Nada debería poder acceder a todas ellas simultáneamente». La comandante Sistala estudió sus pantallas tácticas con creciente inquietud. «Señor, estamos detectando el mismo mensaje siendo transmitido desde nuestras propias matrices de transmisión. De alguna manera, han convertido toda nuestra red de comunicación en su sistema de entrega». «Los perdonamos», leyó el almirante Ketvar el mensaje en voz alta, su voz cargada de implicaciones. «No están exigiendo la rendición. Están ofreciendo el perdón». La forma de energía del delegado etéreo pulsó con agitación. «¿Por qué? No los hemos atacado. Ni siquiera hemos tenido contacto formal». La doctora Yetara, que había estado estudiando los registros históricos, levantó la vista de su tableta de datos. «Nos están perdonando por haberlo sellado, por el protocolo de contención, por 10.000 años de encarcelamiento». El peso de esa comprensión se asentó sobre la cámara como una presencia física. Los humanos no estaban enojados por su cautiverio. No buscaban venganza por milenios de aislamiento. Estaban ofreciendo perdón por uno de los mayores crímenes de la historia galáctica. «Podría ser una trampa», sugirió el almirante Ketvar, aunque su voz carecía de convicción. «Con el debido respeto, almirante», replicó el alto canciller Mortin, «si quisieran tendernos una trampa, no necesitarían atraernos a ningún lado. Han demostrado que pueden acceder a nuestros sistemas más seguros a voluntad». El debate que siguió duró 3 días. Los representantes discutieron sobre la sensatez de responder, el potencial de una emboscada, las implicaciones de aceptar lo que equivalía a una invitación de una especie que habían aprisionado. Pero debajo de toda la discusión política había una simple verdad que nadie quería expresar. Estaban aterrorizados. Al final, la curiosidad y la necesidad diplomática ganaron.
Se formó una pequeña delegación, liderada por el propio alto canciller Mortin, con el almirante Quetoir proporcionando la supervisión militar. La doctora Yetara se unió para proporcionar el contexto histórico, junto con representantes de las principales especies del Consejo. El viaje a las coordenadas designadas tomó 5 días usando las naves más rápidas del Consejo. A medida que se acercaban al sistema neutral, sus sensores comenzaron a detectar firmas de energía que hacían que sus instrumentos cuestionaran la realidad. «Señor», informó el oficial de ciencias de la nave, con la voz tensa por la incredulidad. «Estoy leyendo estructuras artificiales masivas en todo este sistema. No aparecen en nuestros mapas estelares porque no estaban aquí la semana pasada». La pantalla principal se activó y la delegación guardó silencio. El sistema había sido transformado. Lo que había sido espacio vacío ahora contenía estructuras que desafiaban la comprensión. Anillos masivos de lo que parecía ser luz cristalizada rodeaban la estrella del sistema, recolectando energía a una escala que debería haber sido imposible. Los planetas habían sido movidos a una alineación orbital perfecta. Mundos artificiales, cada uno más grande que la mayoría de los mundos natales del Consejo, flotaban en formaciones que creaban su propia armonía gravitacional. Por la luz eterna, susurró el representante etéreo. Construyeron todo esto en 5 días. No, dijo la doctora Yetara, estudiando sus lecturas. Estas estructuras son antiguas, muy antiguas. Han estado aquí durante siglos, quizás milenios. Simplemente estaban ocultas. A medida que su nave se acercaba a las coordenadas, el propio espacio pareció ondular, y de repente ya no estaban solos. Una flota se materializó a su alrededor. Naves que aparecían desde el espacio plegado con tecnologías que doblaban las leyes de la física. Pero no eran naves de guerra. Cada nave era claramente un hábitat, una ciudad móvil que contenía miles de millones de vidas. Se veían jardines a través de secciones transparentes. Cascadas caían entre los niveles, y lo que parecían ser ecosistemas enteros prosperaban dentro de ambientes artificiales que parecían más vivos que la mayoría de los mundos naturales. La nave más grande se acercó, su tamaño haciendo que la nave del Consejo pareciera un juguete en comparación. No era amenazante. Si acaso, irradiaba una sensación de bienvenida pacífica que era casi abrumadora. Delegación del Consejo. Una voz habló directamente en sus mentes, evitando toda tecnología de comunicación. Están invitados a bordo. Tenemos mucho de qué hablar. El procedimiento de atraque fue como nada que hubieran experimentado. En lugar de conexiones mecánicas, su nave fue suavemente abrazada por lo que parecía ser metal vivo que formaba un sello ambiental perfecto. Caminaron por pasillos que parecían crecer a su alrededor, paredes que cambiaban para adaptarse a las necesidades de atmósfera, gravedad e iluminación de las diferentes especies. La humana que los recibió parecía notablemente ordinaria. Estatura promedio, rasgos poco destacables, vestida con ropa sencilla que parecía hecha de materiales que cambiaban entre diferentes texturas y colores según la luz. Pero había algo en su presencia que hacía que la realidad se sintiera más sólida a su alrededor, como si su misma existencia fuera una fuerza estabilizadora. «Soy Sarah Chen», dijo, hablando en un perfecto estándar de consejo, aunque sus labios no coincidían del todo con las palabras que escuchaban. «Hablo en nombre de la humanidad en este asunto, aunque eso es una simplificación excesiva». «¿Habla en nombre de 14.000 millones de personas?», preguntó el almirante Quetoir, su entrenamiento militar haciéndole evaluar amenazas potenciales, incluso cuando sus instintos le decían que las armas serían inútiles aquí. Sarah sonrió, y la expresión contenía profundidades de experiencia que la hacían parecer joven y antigua a la vez. «Hablo por considerablemente más de 14.000 millones, almirante. Hemos estado ocupados durante nuestra contención». Los guió a través de la nave, y lo que vieron desafió cada suposición que tenían sobre la civilización, la tecnología y la vida misma. Niños jugaban en jardines donde las plantas cantaban canciones de cuna. Ingenieros trabajaban en proyectos que parecían esculpir la realidad tanto como la materia. Artistas creaban obras que existían en múltiples dimensiones simultáneamente. Su población ha crecido significativamente, observó la doctora Yetara, viendo a miles de humanos realizar sus vidas diarias en espacios que deberían haber podido albergar a cientos como máximo. «El espacio es algo más flexible de lo que sugiere su física», respondió Sarah. «Hemos aprendido a hacer sitio». Llegaron a una cámara que existía en geometrías imposibles,
lo suficientemente grande como para albergar a toda su delegación cómodamente, mientras que de alguna manera permanecía lo suficientemente íntima para una conversación personal. Sara les hizo un gesto para que se sentaran en sillas que se formaron desde el suelo para adaptarse perfectamente a la fisiología de cada especie. Vinieron porque querían entender a qué se enfrentan, dijo Sara simplemente. La respuesta es a la vez más simple y más compleja de lo que podrían esperar. El alto canciller Mortín se inclinó hacia adelante, su forma cristalina resonando con curiosidad. ¿Qué le hizo la contención a su gente? Nos salvó, respondió Sara, y sus palabras llevaban el peso de una sinceridad absoluta. Sus ancestros tenían razón sobre nosotros. Saben, éramos violentos, territoriales, agresivos. Eventualmente habríamos destrozado la galaxia, probablemente llevándonos a nosotros mismos con ella. ¿Pero el aislamiento los cambió?, preguntó el representante etéreo. El aislamiento nos enseñó, corrigió Sara. Tuvimos 10.000 años para enfrentar la verdad sobre nosotros mismos sin presiones ni distracciones externas. Aprendimos que nuestra naturaleza agresiva no era un defecto que suprimir, era una herramienta que entender y dirigir. La cámara se llenó de imágenes holográficas que mostraban el desarrollo humano a lo largo de los milenios. No solo avances tecnológicos, sino evolución social, psicológica y espiritual. Guerras que terminaron no en victoria, sino en comprensión. Conflictos que se transformaron en resolución colaborativa de problemas. Competición que se convirtió en cooperación. Aprendimos a luchar contra la entropía en lugar de entre nosotros, explicó Sara, a ser agresivos en defensa de la vida en lugar de en la conquista de territorio. A canalizar nuestros instintos territoriales para proteger ecosistemas enteros en lugar de reclamar mundos. ¿Y ahora?, preguntó el almirante Ketvar. Ahora estamos listos para volver a casa, dijo Sara. No a la galaxia que dejamos, sino a la galaxia que podemos ayudar a crear. Agitó la mano, y la cámara se llenó de proyecciones del espacio de consejo, pero no como existía actualmente. En su lugar, vieron lo que podría llegar a ser. Estrellas moribundas renovadas con tecnología humana. Mundos yermos floreciendo con ecosistemas cuidadosamente diseñados. Civilizaciones trabajando juntas en proyectos que abarcaban distancias galácticas. Pasamos 10.000 años aprendiendo a ser dignos del regalo que nos dieron sus ancestros, continuó Sara. El regalo de la autorreflexión forzada. El regalo del aislamiento que nos enseñó el valor de la conexión. El regalo del exilio que nos mostró el significado de hogar. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó el alto canciller Mortín. La sonrisa de Sara contenía una paciencia infinita. Nada, dijo. Queremos dar. Queremos compartir lo que hemos aprendido. Queremos ayudarlos a construir algo mejor que lo que existía antes. ¿Y si nos negamos? Entonces se niegan, respondió Sara simplemente. No forzaremos a nadie a aceptar nuestra ayuda, pero tampoco nos iremos. La galaxia es nuestro hogar también, y tenemos trabajo que hacer. Hizo otro gesto, y las proyecciones cambiaron para mostrar el estado actual del espacio del Consejo con una honestidad brutal. Fallas de infraestructura, colapsos ambientales, tensiones sociales, inestabilidades económicas que, 6 meses después del primer contacto, la galaxia se había transformado. El cambio no llegó a través de la conquista o la conversión forzada. Llegó a través de la elección. Hecha un mundo a la vez, una especie a la vez, un individuo a la vez. La humanidad había regresado a la civilización galáctica, no como conquistadores, sino como jardineros, ofreciendo crecimiento a quienes lo querían y dejando a otros encontrar su propio camino. El alto canciller Mortín estaba en su cámara privada, mirando los renovados jardines de cristal de Zeus. Las antiguas formaciones que habían estado muriendo durante siglos ahora pulsaban con nueva vida, sus patrones de energía mejorados por la tecnología humana que de alguna manera los hacía más ellos mismos en lugar de algo diferente. Los mundos de la hegemonía han votado, informó el almirante Ketvar, entrando en la cámara con noticias que se habían vuelto rutinarias en los últimos meses. Se unen a la coalición. La coalición. Así llamaban a la nueva organización galáctica que había crecido alrededor de la influencia humana. No un gobierno o un imperio, sino algo más orgánico. Una red de mundos y especies trabajando juntas en proyectos que las civilizaciones individuales nunca podrían haber logrado solas. Eso suma 47 especies miembros, señaló Mortín, más de las que el Consejo logró unir jamás. Y lo están haciendo voluntariamente,
añadió Ketvar, todavía asombrado por lo rápido que las estructuras políticas tradicionales se habían vuelto irrelevantes. Sin tratados, sin acuerdos forzados, solo seres que eligen trabajar juntos porque los resultados hablan por sí mismos. A través de su ventana, Mortín podía ver uno de esos resultados. Un hábitat orbital de diseño humano colgaba en el espacio sobre Ceos, hogar de 500.000 de seres de una docena de especies diferentes. Vivían juntos, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque los arquitectos humanos habían creado espacios donde diferentes formas de vida podían prosperar en armonía. La delegación Croa también quiere discutir su unión, continuó Ketvar. Están impresionados por lo que los humanos han hecho con las operaciones de minería de asteroides en su territorio. Mortín asintió. Había visto los informes. La tecnología minera humana no solo extraía recursos de los asteroides, transformaba el proceso de extracción en algo que creaba nuevos entornos habitables. Donde antes había rocas sin vida, ahora había ecosistemas artificiales que servían como estaciones de paso para viajeros y hogares para especies que preferían entornos de baja gravedad. ¿Y los que se resisten?, preguntó Mortín. 37 especies han elegido mantener su independencia, respondió Ketvar. Los humanos respetan su decisión. Se les ha ofrecido protección y acuerdos comerciales, pero sin presiones para unirse. Eso era quizás lo más notable del regreso de la humanidad. Parecían genuinamente no molestos por el rechazo. A las especies que rechazaban sus ofertas se las dejaba en paz, sus territorios respetados, su soberanía reconocida, pero también estaban protegidas. Los ataques piratas en sistemas independientes cesaron por completo. Las disputas comerciales se mediaban de manera justa. Los desastres naturales recibían ayuda humanitaria inmediata. No están tratando de gobernarnos, observó Mortín. Están tratando de ayudarnos a gobernarnos mejor a nosotros mismos. Un suave timbre indicó una comunicación entrante. La imagen de la doctora. Yatara apareció, sus tentáculos vibrando de emoción. Canciller, tiene que ver esto. Los humanos han logrado otro avance. La pantalla holográfica se llenó de imágenes de la Estación de Investigación Andrómeda, una instalación conjunta humano-consejo que estudiaba las posibilidades de los viajes intergalácticos. Lo que la doctora Yitara le mostró hizo que la forma cristalina de Mortín parpadeara de asombro. Han resuelto el problema de la materia oscura, explicó la doctora. Yitara, no solo la han entendido, la han resuelto. La materia oscura no es espacio vacío, es espacio potencial. Los humanos han descubierto cómo activarla. Las implicaciones eran asombrosas. La materia oscura constituía la mayor parte del universo, pero siempre había sido indetectable e inutilizable. Si los humanos podían activarla, transformarla en espacio y energía utilizables, el universo mismo se volvería infinitamente más grande y hospitalario. ¿Cuánto tiempo hasta las aplicaciones prácticas?, preguntó Ketvar. Ya están construyendo los primeros prototipos de naves, respondió la doctora. Yara, naves que pueden existir parcialmente en el espacio de materia oscura, viajando distancias que llevarían milenios en el espacio normal. Mortín cerró la comunicación y se volvió hacia su ventana. A lo lejos, podía ver el andamiaje de construcción de una de las nuevas naves, su diseño tan ajeno a la ingeniería tradicional que parecía más un organismo en crecimiento que un vehículo fabricado. ¿Estamos tomando la decisión correcta?, le preguntó a Ketvar. Alinearnos tan estrechamente con una especie que puede reescribir casualmente las leyes de la física. Ketvar consideró la pregunta seriamente. Como líder militar, había pasado su carrera analizando amenazas y capacidades. Pero la humanidad no encajaba en ninguna evaluación de amenazas tradicional. Podrían habernos conquistado fácilmente, dijo finalmente. Habían infiltrado nuestra sociedad durante décadas. Poseían tecnología que hacía irrelevantes nuestras defensas. Podrían haber tomado el control sin disparar un solo tiro. Pero no lo hicieron. No, asintió Ketvar. En cambio, arreglaron nuestra infraestructura rota, mejoraron nuestros sistemas fallidos y se ofrecieron a compartir conocimientos que beneficiarán a todos. Si eso es conquista, es la forma más extraña que he encontrado. Un nuevo timbre anunció a otro visitante. Sarah Chen se materializó en la cámara, no a través de ninguna puerta, sino simplemente apareciendo mientras el espacio se plegaba para acomodar su presencia. Incluso después de meses de interacción, la forma casual en que los humanos manipulaban la realidad todavía inquietaba a la mayoría de los miembros del Consejo. Espero no interrumpir,
dijo Sara, su apariencia tan poco notable como siempre, a pesar de la naturaleza imposible de su llegada. Nunca, respondió Mortín, y lo decía en serio. ¿Qué te trae, Aseos? Buenas noticias, sonrió Sara. El primero de los proyectos de restauración galáctica está completo. Nos gustaría invitar a observadores del Consejo para que presencien los resultados. Los proyectos de restauración. La humanidad había identificado docenas de sistemas estelares en toda la galaxia que estaban muriendo dañados y se ofreció a repararlos. No terraformación en el sentido tradicional, sino algo mucho más sofisticado, remodelar la realidad misma para restaurar el orden natural. ¿Qué sistema?, preguntó Ketvar. Serion, respondió Sara. Ambos miembros del Consejo sintieron que sus corazones se detenían. Serion había sido el lugar de mayor desastre de la galaxia, un colapso ecológico a nivel de sistema que había matado a 12.000 millones de seres 3 siglos atrás. Se había descartado como inhabitable, un monumento a los peligros de la expansión industrial descontrolada. Restauraron Serion, susurró Mortín. Restauramos Serion, confirmó Sara. 12 mundos que ahora prosperan con formas de vida que evolucionaron específicamente para prevenir las condiciones que causaron el colapso. Original. Nunca volverá a enfrentar un desastre ecológico. El viaje a Serion tomó 2 días a bordo de una nave humana que viajaba a través del espacio-tiempo plegado. Mortín y Ketvar fueron acompañados por representantes de docenas de especies, todos ansiosos por presenciar lo que muchos consideraban imposible. Lo que encontraron superó todas las expectativas. Serion Prime, el antiguo mundo capital del sistema, había sido un páramo estéril durante 3 siglos. Ahora florecía con bosques que cantaban en frecuencias armoniosas, océanos que brillaban con vida bioluminiscente y ciudades que crecían como organismos vivos manteniendo un equilibrio perfecto con su entorno. La población original está siendo restaurada a partir de archivos genéticos, explicó Sara mientras recorrían el mundo renovado. No clonados, sino renacidos como parte de líneas familiares que se ofrecieron voluntarias para el proyecto. Crecerán en un mundo que es mejor que el que perdieron sus antepasados. ¿Cuántos regresarán?, preguntó la doctora. Itara. Todos ellos, respondió Sara simplemente. 12.000 millones de seres a los que se les da una segunda oportunidad en la vida en un sistema que nunca más les fallará. La delegación pasó 3 días recorriendo el sistema Serion restaurado, viendo maravillas que redefinieron su comprensión de lo que era posible. Estrellas moribundas habían sido renovadas con procesos de fusión controlada que las mantendrían ardiendo durante miles de millones de años. Los cinturones de asteroides se habían transformado en hábitats de jardín. Los gigantes gaseosos ahora servían como viveros para nuevas formas de vida que existían en entornos atmosféricos. Esto es lo que ofrece la coalición, explicó Sara en su último día. No solo la membresía en una organización política, sino la participación en proyectos que importan a escalas cósmicas. No estamos tratando de gobernar la galaxia, estamos tratando de sanarla. Mientras se preparaban para regresar al espacio del Consejo, Mortín tomó una decisión que había estado gestándose durante meses. SEO solicita formalmente la admisión a la coalición, anunció. La sonrisa de Sara contenía profundidades de alegría que parecían abarcar toda la galaxia. Bienvenidos a casa, dijo. La transformación de la civilización galáctica se aceleró después de eso. Especies que se habían mantenido neutrales comenzaron a solicitar la membresía en la coalición. Mundos independientes pidieron ayuda con proyectos más allá de sus capacidades. Incluso las civilizaciones más aisladas comenzaron a establecer contacto diplomático. En un año, el antiguo Consejo Galáctico había evolucionado hacia algo sin precedentes. Una civilización verdaderamente cooperativa que abarcaba miles de mundos y millones de especies. La humanidad proporcionó la tecnología avanzada y las estructuras organizativas, pero cada especie contribuyó con sus propias capacidades y perspectivas únicas. Los antiguos enemigos de la humanidad se encontraron en posiciones de honor dentro del nuevo orden. El colectivo etéreo se convirtió en los asesores filosóficos de la coalición. Los Croas sirvieron como protectores de proyectos de investigación peligrosos. Los Vortans gestionaron la compleja logística de la cooperación interestelar. Teníamos miedo de que nos cambiaran,